La puritana y el pródigo, capítulo 2 de Bárbara Cartland. Me honra que su señoría se acuerde de mí, respondió Liliana, pues deseo decirle algo que creo que usted debe saber. Estoy encantado de escucharla, señorita Broughton. Por supuesto, respondió el conde. Como ya sabe, apenas llegué anoche y estaba tratando de encontrarme de nuevo con mis antepasados. Señaló el retrato del segundo conde, y Liliana dejó escapar un pequeño grito. «Por favor», exclamó, «si piensa vender las pinturas, no venda esa. Es la mejor de todas. Su padre solía contar que, cuando Van Dyck la terminó, le dijo a su antepasado, jamás lograría un retrato mejor». Hubo un silencio y entonces el conde dijo, «Insinúa que pretendo vender algunos cuadros». Temí que su señoría tuviera esa idea en mente y, si me lo permite, he preparado una lista de objetos de la casa de los cuales podría obtenerse buen dinero y que no se echarían tanto de menos como estos retratos. «No entiendo», repuso el conde en tono seco, «¿por qué se preocupa tanto por mis asuntos privados?» Liliana contuvo la respiración. «Eso es lo que he venido a explicarle a su señoría». El conde miró a su alrededor, buscando con la vista un asiento para ella, pero todas las sillas de la galería estaban cubiertas con paños. Como si adivinara lo que él iba a decir, Liliana sugirió: «Creo que sería mejor que bajáramos a la biblioteca. Yo siempre he mantenido abierta esa habitación». «¿Usted la ha mantenido abierta?», preguntó el conde. «Eso es otra cosa que voy a explicarle». «Y yo estaré muy interesado en escucharla», respondió él. A Liliana le pareció que la voz de él reflejaba cierto resentimiento hacia ella. Caminaron en silencio a lo largo de la galería. Bajaron por la escalera y llegaron al vestíbulo. En aquel momento apareció un hombre y Liliana dedujo que se trataba de un valet. «Así que allí está, señor», dijo el valet, en un tono que a Liliana le pareció demasiado familiar. Estaba pensando que, como no hay nada que comer en la casa, sería mejor que fuera al pueblo a comprar algo. «Me parece bien, hazlo», contestó el conde. El valet se disponía a retirarse, pero Liliana intervino. «Me temo que no hay mucho que comprar en la aldea, pero si va a la granja, la señora Gabriel le venderá un excelente jamón curado por ella misma, y puede pedirle que, cuando maten algunas ovejas, le guarden una pierna para su señoría». «Gracias, señorita», dijo el valet. «Y la granja también puede proporcionar huevos, leche y mantequilla, pero me temo que tendrá que pagar por ello», añadió Liliana dirigiéndose al conde. «Los arreglos que tenían con su padre ya han caducado, y como estas personas tienen que luchar muy duro para poder sobrevivir, no podrán proveerle de alimentos gratuitos». «No pretendía pedirles eso», dijo el conde con sequedad. Se volvió a su valet. «Paga por todo, Jim». «Muy bien, señor». Cuando el valet se retiró, Liliana no pudo evitar preguntarle de dónde venía el dinero. Le parecía extraño que el valet no se lo hubiera pedido a su amo, y pensó que quizá usaba el suyo propio, hasta que el conde pudiera vender algunas cosas para pagarle. De nuevo sintió mucha pena al pensar en que se perderían los tesoros que ella había conocido y admirado desde pequeña. Al principio, durante la guerra, el viejo conde se había sentido muy solo. Sabía despertar el interés de Liliana por los libros de su biblioteca, diciéndole que eran útiles para su educación, pero lo cierto era que le gustaba hablar con ella porque nadie más venía a su casa. Le contaba historias acerca de los retratos y los muebles, y más que nada, acerca de sus antepasados. Y ahora, pensó Liliana, venía el nuevo conde a desvalijar aquel tesoro que formaba parte de la historia del castillo, y que significaba tanto para ella. Cuando llegaron a la biblioteca, el conde se apartó a un lado para dejarla pasar, y entonces Liliana se dio cuenta del mal estado en que se encontraba el lugar. Nunca se había percatado de que algunas partes de la alfombra estaban completamente gastadas, el tapiz de las sillas descolorido y el forro de las cortinas tan destrozado que era imposible repararlo. Se preguntó si el conde supondría que todo había sido descuidado desde que él se ausentó. Liliana se sentó en un sillón junto a la chimenea, y él permaneció de pie de espaldas al fuego con las manos en los bolsillos, mirándola directamente a los ojos. «¿Y bien, a qué viene todo esto?», preguntó. Liliana abrió la libreta que traía en las manos y respondió: «Supongo que, antes que nada, lo correcto es que le dé la bienvenida al hogar
y le diga que más vale tarde que nunca. «Percibo un tono de crítica en su voz, señorita Broughton», preguntó el conde. «Su señoría debe comprender que desde que su padre murió las cosas han sido muy difíciles. ¿Por qué? Para empezar, nadie sabía dónde estaba usted y, en segundo lugar, no había nadie que cuidara de la finca». «¿Qué le ha sucedido a Andrews? Siempre pensé que era un hombre muy capaz». «En efecto, pero eso fue hace 14 años. Ahora lleva en cama más de 18 meses, y hace varios años que ya no puede recorrer siquiera la finca». El conde meditó en aquella información antes de decir: «Pero seguramente se ha contratado a alguien para que tome su lugar. ¿Y de dónde se iba a sacar el dinero para pagarle?». Se produjo un silencio y después el conde preguntó: «¿Me está diciendo que no hay dinero?». «Si debo ser sincera, su señoría, le diré que no lo hay». «¿Pero por qué? Siempre pensé que mi padre era un hombre rico». «Y lo era cuando usted abandonó el hogar, pero quizá no tenía tanto capital como usted pensó, o lo invirtió mal. Después de todo, muchas fincas como esta, durante la guerra, dejaron de ser rentables». «¿Por qué? ¿Por qué?», insistió el conde con brusquedad. «Los inquilinos envejecieron y ya no fueron capaces de cultivar las tierras. Y él no podía emplear a otros hombres, pues la mayoría de los jóvenes estaban en el ejército. Por eso, poco a poco, las casas se fueron deteriorando». Era evidente que el conde no esperaba escuchar aquellas noticias. «Estoy dispuesto a aceptar todo lo que me dice, pero quisiera saber cómo encaja usted en todo esto». Liliana volvió a mirar la libreta que traía consigo y luego dijo: «Cuando mi padre vivía, él ayudaba al suyo, de una u otra forma». «¿Quiere decir que mi padre le pidió al suyo dinero prestado?». Liliana asintió con la cabeza. «Me gustaría saber cuánto fue y el dinero se lo devolverá». «Se le devolverá, por supuesto». «No hay necesidad. No fue un préstamo, sino un regalo». «Lo consideraré como una deuda», exclamó el conde. Liliana no contestó y él, temiendo ser grosero, se apresuró a decir: «Por supuesto que estoy muy agradecido, pero me sorprende que mi padre haya necesitado ayuda de ese tipo». «Lo que me preocupa es lo que ocurrirá ahora», respondió Liliana. «¿Qué quiere decir con eso?». «Hay algunos pensionados que, si no se les paga, morirán de hambre. Son viejos, no pueden trabajar y no tienen otra parte a dónde ir». «¿Quién les ha estado pagando?». Hubo un silencio. «Quiero saber la verdad, señorita Broughton». «Yo, desde la muerte de mi padre», respondió ella, y levantó los ojos. «No trataba de interferir, pero son personas que he conocido toda mi vida. Así que los que podían trabajar aquí en la casa, eso los salvaba de morir de hambre y a la vez evitaba que todo esto se arruinara. Así que usted le paga a mis empleados para conservar mi casa». «Parecerá extraño», dijo Liliana, «pero como venía aquí muy a menudo con mi madre, con mi padre siempre amé este lugar, que significaba para mí casi tanto como mi propia casa». «¿Y qué más hizo?». «Lo he anotado todo en esta libreta», respondió Liliana. «Aquellos que reciben una pequeña pensión mensual para poder subsistir, aquellos que pueden trabajar un poco, y las rentas que se reciben más o menos son con regularidad». Ella miró la cara del conde y sintió miedo de lo que vio, pero agregó: «En algunos casos cancelé las rentas a los campesinos». «¿Por qué hizo eso?». «Usted no entiende», respondió Liliana, y su voz se alzó un poco. «Desde que terminó la guerra, los precios de los cultivos han bajado tremendamente. Este año, además, muchos bancos han cerrado sus puertas y la gente ha perdido los ahorros de toda una vida». El conde no habló y ella continuó diciendo: «Miles de hombres fueron licenciados al ejército y de la marina sin una pensión ni una recompensa. El costo de la vida ha subido y la mayoría de ellos no tiene trabajo. Tuve que cuidar de la gente del condado. No había nadie más que lo hiciera». El conde se acercó a la ventana para mirar el lago y el parque. «Debe aceptar mi gratitud, señorita Broughton», dijo. «Me sorprende que haya sido tan generosa». Él no parecía estar muy agradecido, pero Liliana contestó: «Si de verdad está agradecido, entonces quiero que haga algo por mí». El conde se volvió hacia ella con una sonrisa en los labios. «Así que es usted humana, después de todo»,
dijo. Comenzaba a pensar que era una criatura sobrenatural. ¿Qué hacía él bien? Si no por su alma, quizá por la mía. Pero ahora podré creer que de veras es real. Liliana lo miró sorprendida al responder. Le aseguro que sí soy real, su señoría. Y que el favor que deseo pedirle es de mucha importancia para mí. La escucho, dijo el conde. Ella sintió, sin poder explicarle la razón, que él se burlaba de ella. El conde se sentó en una silla al otro lado de la chimenea, cruzó las piernas, se puso cómodo y la miró sonriendo con ironía. Por primera vez desde que llegara al castillo ella lo miró con atención y pensó que los ojos de él eran muy penetrantes, aunque tenía los párpados ligeramente caídos, como si contemplara la vida con cierto cinismo. Le molestaba un poco la actitud que él había adoptado, y hubo un largo silencio antes que el conde dijera de nuevo, con cierto tono de burla: «Estoy esperando, señorita Broughton, y como le estoy muy agradecido, estoy dispuesto a ver con buenos ojos cualquier petición que me haga. Lo que le pido, su señoría, es que evite que su sobrino le haga la corte a mi hermana». El conde levantó los ojos. Aquello era algo que no esperaba. «¿Mi sobrino?», preguntó. «Pascal Lowis, el hijo mayor de su hermana, Lady Lowestoft». El conde sonrió. «Supongo que me había olvidado de él», respondió. «Pues como usted sabrá, mis parientes, desde que me fui, no se han comunicado conmigo. Pero me interesa saber por qué mi sobrino no debe hacerle la corte a su hermana si así lo desea. Seré sincera con usted, su señoría. Pascal Lowis tiene una reputación bien fundada de ser un cazador de fortunas y, además, es un irresponsable». Para sorpresa de Liliana, el conde rió. «Ciertamente no se ha ganado sus simpatías, señorita Broughton. De verdad siento pena por él». «No tiene por qué hacerlo», replicó Liliana con sequedad. «Pero mi hermana tiene solo 17 años y es una joven muy impresionable». «¿Y dónde conoció a mi sobrino?» «En Londres. Mi padre murió hace un año y el luto terminó en marzo. Por lo tanto, yo hice arreglos para que Nanette fuera presentada a la corte». «¿Usted lo arregló?», señaló el conde. «Veo que lleva una vida muy ocupada, señorita Broughton. No solo arregla mis asuntos, sino los de su hermana. Tendrá por casualidad a alguien que la ayude». «Después de la muerte de mi padre hemos vivido solas en la casa», explicó Liliana, «y como llevamos una vida tranquila, no hemos tenido necesidad de que nadie viva con nosotras». «Habla de una vida tranquila y eso me sorprende», observó el conde. «Este solía ser un lugar muy alegre y la gente muy hospitalaria». Habló como recordando y se sorprendió cuando Liliana contestó: «Estoy segura de que ahora que la guerra ha terminado, su señoría encontrará a mucha gente dispuesta a recibirlo». Ella estaba segura de que, como él era soltero, y además conde de Winslow, sus vecinos estarían ansiosos por conocerlo, aunque él no pudiera corresponder a su hospitalidad. «¿Así que usted no ha sido tan afortunada?», preguntó el conde. «Hemos estado de luto, y antes de eso, me permite señalarle que mi vida privada no es asunto de su señoría. Eso me parece extraordinario. Usted hizo de mi vida su problema. Se apoderó del control de mi casa y de mi hacienda y, sin embargo, ahora que me intereso en usted como persona, me cierra la puerta». Liliana comprendió que él quería insistir en el tema porque ella lo eludía y replicó desesperada: «Deseo hablarle a su señoría acerca de su sobrino. Eso es lo que entendí, pero a la vez estoy tratando de formarme una imagen de lo que está ocurriendo, y usted se niega a cooperar. Estoy pensando», dijo Liliana rápidamente, «que, ahora que usted ha regresado, su sobrino le pedirá ayuda económica». «¿Por qué piensa que él hará eso?», preguntó el conde. «Por una parte, supongo que él es su heredero y también. Y por la otra». Ella no respondía y el conde la apremió. Sería un error no terminar la frase y ocultar algo. «Muy bien», convino Liliana. «Ayer me enteré de que hace una semana, mientras estaba en la comarca, su sobrino fue a visitar a los abogados de su padre para averiguar si era posible declararlo a usted muerto y de ese modo reclamar la casa y el condado». El conde no dijo nada y ella continuó: «Seguramente usted comprenderá que eso significa que él la vendería. No creo que desee vivir aquí, pues sin duda prefiere Londres.
y además no podría costearlo y los cuadros de Van Dyck serían los primeros en venderse. Habló con voz apasionada y el conde replicó: «Veo que mis cuadros significan mucho para usted, señorita Broughton, pero, después de todo, son solo pinturas. ¿Cómo puede decir eso si han sido legadas de padres a hijos durante 200 años, y si tantos de ellos son sus antepasados?» «Veo que está muy bien informada, señorita Broughton». El conde hablaba con sarcasmo, pero a Liliana no le importó. «Yo, al igual que su padre, las considero como un legado sagrado para que hereden sus hijos y los hijos de estos, y no para que los venda cualquier vividor que desea dinero, a fin de derrocharlo en mujeres y en las mesas de juego». La voz de ella aumentó de volumen y el conde rió. «Bien dicha, señorita Broughton. Y claro que la entiendo muy bien, pues he escuchado esos sermones miles de veces. Me fui de Inglaterra para no tener que oírlos una sola vez más». El entusiasmo de Liliana se apaciguó. ¿Qué objeto tenía seguir hablando? Todo cuanto se había dicho acerca del conde en el pasado debía de ser cierto, y él no era mejor ahora que cuando huyó de su padre, llevándose consigo a la esposa de otro hombre. Pensó que lo mejor que podía hacer era retirarse con dignidad y dejar que el conde manejara su propia vida como más le gustara. Pero entonces recordó que mucha gente dependía de ella. Estaban los ancianos de en las dos cabañas, a quienes ella llevaba la comida en el invierno, ya que ellos no podían salir a comprarla. Estaban los campesinos, que apenas lograban producir lo que comían, y que no podían costear las reparaciones que necesitaban en sus casas y sus establos. Aquellos pensamientos atormentaban su mente, y todo el tiempo era consciente de que el conde la estaba mirando con aquella sonrisa que tanto le disgustaba. «¿Por qué no continuamos?», preguntó él después de un momento. «Usted me estaba hablando de mi sobrino, haciéndome ver que no lo aceptaba por cuñado. Haré todo cuanto esté en mis manos para evitarlo, su señoría. Hasta venir a pedirme ayuda a mí, aunque ello signifique pedirme que reniegue de mi propia sangre». Liliana pensó que él tenía razón, y como no supo qué responder, esperó con la mirada fija en el conde. Después de una pausa, él añadió: «Por lo que usted ha dicho, deduzco que su hermana es una heredera, de modo que usted debe serlo también». «No, su señoría». «¿No? Mi hermana recibió una fuerte herencia de...». Liliana dudó un momento. «Mi madre». «Me parece que recuerdo a su madre», dijo el conde pensativo. «Sí, la recuerdo. Era muy bella. Me apena saber que ha muerto». Liliana no respondió, y cuando él la miró, vio que ella había bajado los ojos, haciendo que sus pestañas oscuras descansaran sobre sus mejillas. «Dije que me apena su muerte». «Lo escuché, su señoría». «¿En dónde murió?» «No lo sé». «Debe darse cuenta de que está despertando mi curiosidad», indicó él. «No deseo hablar de eso, su señoría. Deseo hablarle acerca de Nanette». «Nanette puede esperar», respondió el conde. «¿Cuál es el misterio alrededor de su madre?» Liliana se levantó de la silla y se dirigió a la ventana. Miró hacia afuera, y ahora que su figura quedaba delineada por la luz, el conde pudo ver que era muy delgada y grácil, y que el vestido gris opacaba la elegancia de su silueta. Después de un momento, manteniéndose de espaldas a él, ella explicó: «Supongo que se enterará tarde o temprano, así que es mejor que lo sepa ahora. Mi madre huyó de casa hace 6 años». «Parece ser una costumbre por estos lugares», comentó el conde. «No es algo de lo que pueda reírme, su señoría, y ahora que se lo he dicho, le ruego que no lo vuelva a mencionar. El nombre de mi madre jamás volvió a pronunciarse en la casa de mi padre, desde el momento en que se fue». Hubo un silencio y luego, haciendo un esfuerzo, Liliana regresó a la silla en la cual había estado sentada. «Es obvio que, al igual que yo, su madre no pudo soportar más la vida que llevaba», dijo el conde. «La extrañó mucho». «No deseo hablar sobre mi madre, señor». «Pero me interesa», insistió él. «Ahora que recuerdo lo bella que era, me parece que tengo razón al pensar que su padre era mucho mayor. Creo que era contemporáneo de mi padre, quien andaba cerca de los 50 cuando yo nací». Liliana no respondió y el conde continuó diciendo: «Así que la bella Lady Broughton siguió mi ejemplo y abandonó una existencia respetable de mortal aburrimiento, por lo que comúnmente se conoce como una vida de pecado». Vio que Liliana se estremecía y concluyó:
para la cual el castigo es el fuego del infierno y la condenación, los cuales, se lo aseguro, son mucho más agradables que la vida que dejó atrás. No tengo por qué escuchar esto, su señoría. Pero lo hará porque yo lo deseo, respondió el conde. Puedo verlo todo con claridad, señorita Broughton. Usted condena a su madre como nos condena a mí y a mi sobrino. Quisiera saber con qué derecho nos juzga de ese modo. No juzgo, señor, protestó Liliana. Solo le pido que entienda la posición en la que usted se encuentra ahora que ha regresado, y trato de explicarle por qué, después de la muerte de su padre, yo traté de salvar a aquellos que sufrían sin tener ninguna culpa. Muy loable, exclamó el conde, pero no sonó como un cumplido. Su vida pasada no me interesa, pero se horroriza ante lo que cree que he estado haciendo, insistió el conde, del mismo modo que lo hizo con su madre. Como si él la obligara a responder, Liliana dijo: «Por supuesto que me horroricé y me disgusté. ¿Cómo puede una mujer abandonar a su esposo y a su familia?» «Su familia», respondió el conde con voz baja. «Esa es la palabra clave. No es así. Le importaba que la dejara a usted». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.